Bueno, bienvenidas hermanos, Dios los bendiga. Estamos preparándonos para empezar la reunión de hoy. Mientras me carga la compu. Bueno, mientras se van conectando. Bueno, vamos a seguir orando. Así que, Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta reunión, porque hoy podemos compartir nuevamente una vez más. En esta hora te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Dios mío, que nos ayudes también a poder estar dispuestos a escuchar tu palabra, a estar atentos, Señor, a todo lo que vos querés decir. En este momento queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor, queremos bendecir tu nombre, que seas vos el que se glorifique por sobre todas las cosas, Dios mío. Te damos toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, bueno, vamos a comenzar a cantar algunas alabanzas. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en la adversidad hasta que huyan temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. La 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 la. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. La 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 la, la la la. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de atadura. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, oh, abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste
llamaste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Padre, porque podemos alabar, Señor, porque podemos bendecir tu nombre, Dios mío. Te damos gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas, porque podemos ser tus hijos, Dios mío. Gracias, Señor. Seguimos alabando al Señor. Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el llorón por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Con cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el llorón por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama
qué grande y bueno es Dios. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama, qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, Señor, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gracias, Jesús, porque podemos alabarte, Dios mío. Gracias. Tu pueblo dice gracias, Dios mío, porque vos siempre estás con nosotros, porque nunca nos desamparás. Aún en estos tiempos, Dios mío, te agradecemos por ser tan buenos, Señor, y por estar siempre con nosotros, Padre. Te damos gracias y te damos toda la gloria a ti, Señor. Y así, y vamos a pasar a la palabra, así que lo voy a dejar en compañía del pastor. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan un buen domingo. Sí, bueno, espero que hayan tenido un buen domingo. Ya estamos terminando. Así que bueno, saludo con la paz del Señor una vez más. Espero que estén bien a pesar de las circunstancias, a pesar de que seguimos de cuarentena en cuarentena. Ahora ya sabemos por lo menos que tenemos el mes completito, hasta el 28. Y que el Señor nos ayude, amén, a poder seguir con todo esto. No es algo agradable, algo grato. Pero bueno, por este tiempo no nos queda otra. Entonces hay que hacerlo. Amén, hay que hacerlo. Y creemos que las cosas irán mejorando. Amén. Aunque ahora dicen que se viene el pico, así que también a seguir cuidándose, no a tomar los recaudos que hay que tomar. Y por sobre todo a poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Vamos a estar compartiendo ya la palabra del Señor en Segunda de Reyes capítulo 20. Amén. Segunda de Reyes capítulo 20, vamos a leer a partir del versículo 21. Dice la palabra del Señor de esta manera: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Amén. Una palabra tremenda y creo que bastante conocida entre aquellos que ya tenemos unos cuantos años en el camino de Cristo, ¿no? Como congregación estamos meditando en el libro del profeta Isaías, justamente, y hemos visto esta situación ahí en Isaías, ¿no? También en el capítulo 38, amén, si no me equivoco, sí, capítulo 38, que habla de esto que aconteció, ¿no? O sea, lo tenemos repetido en la palabra de Dios, y como dije, muchos que tenemos varios años en el camino del Señor lo hemos escuchado y lo hemos
animado muchas veces con esta palabra, ¿no? Y bueno, sabe que Ezequías justamente fue que llegó a ser el rey, ¿no? Fue un hombre que en esta época se calcula que tiene unos 39 años cuando le surgió esta enfermedad que dice la Escritura y que se repite, ¿no? De muerte, ¿no? O sea que era una enfermedad grave, que aparentemente se iba a morir, y bueno, justamente por eso también viene la palabra del Señor de esta manera, ¿no? Terminó gobernando después 29 años, ¿no? Sobre Judá, ¿no? Sobre el reino de Judá. En esa misma época se cree que en este mismo tiempo también algunos dicen que justamente en realidad estaba aconteciendo el sitio al reino de Judá. Vemos a través de la palabra también, si vamos un poquito más para atrás, que fue un siervo fiel al Señor, ¿no? Si bien su padre había hecho cosas no gratas a Dios, sin embargo él cuando asume el reinado a los 25 años, Ezequías tenía 25 años cuando asume el reinado, se cree que estuvo como corregente con su padre algunos años antes, pero se hace cargo del reinado a los 25 años, ¿no? Yo digo, qué bárbaro, ¿no? Esa edad, no joven, pero bueno, en esos tiempos era así, ¿no? Pero dice que él llegó y empezó a limpiar a lo que era Judá, ¿no? Porque en esa época se había dividido el reino, ¿no? De Israel. Habían 10 tribus por un lado, ¿no? En el reino de Israel, conocido como reino de Israel, habían 10 tribus, y en el reino de Judá estaban Judá y Benjamín, ¿no? 2 tribus que habían quedado. Y él cuando llega, ¿no? Hace una limpieza, ¿sí? Hace una limpieza, empieza a ordenar que se quiten los ídolos, hace una labor tremenda, ¿no? Y no solamente eso, sino que él se encarga de destruir la serpiente de bronce que había levantado Moisés, ¿no? ¿Se acuerdan la historia en el desierto, ¿no? Que aquel que mirara a esa serpiente, no iba, si lo picaban se sanaba la serpiente, no sé si se acuerdan, hemos predicado acerca de eso también. Bueno, esa serpiente había llegado hasta los días de Ezequías, ¿no? Pero ¿qué pasó? Como muchas veces, ¿no? Por naturaleza, creo, no sé, el hombre es idólatra. Creo que el domingo pasado hablamos de 2 tipos de idolatría, ¿no? Cuando se idolatra a un hombre o cuando se idolatra justamente a imágenes o los mismos demonios. Si bien la serpiente de bronce fue ordenada por Dios para que Moisés la haga, ¿no? Con un objetivo, y es tipo de Cristo, ¿no es cierto? Pero después con el tiempo, esa serpiente se transformó en un ídolo para el pueblo de Israel, ¿no? Y lo terminaron adorando a la serpiente, cuando en realidad el que tenían que adorar era a Dios, ¿no? Por eso digo, siempre ocurre esto. Por eso también creemos que también se cree, ¿no? Que el cuerpo de Moisés, por ejemplo, Dios se lo llevó, lo enterró él, no se sabe dónde, y no se encontró más el cuerpo de Moisés. Y se cree que también fue por este motivo, porque si no el pueblo de Israel andaría idolatrando la tumba de Moisés, ¿no? Por eso digo, eso es algo muy, muy metido dentro del corazón del ser humano, creo en sí, y particularmente dentro del pueblo de Dios, ¿no? Y justamente vimos, ¿no? Que el peor pecado para Dios es la idolatría, ¿sí? Después viene todo lo demás, ¿sí? Es la idolatría, es que lo cambies a Dios por otra cosa, ¿sí? O por un alguien o por otra imagen o algo que consideras que puede ser algo similar a Dios. Entonces vemos que realmente hizo cosas tremendas Ezequías, y se da testimonio de que fue un hombre fiel, ¿sí? Un hombre que amaba a Dios, un hombre que servía a Dios, que se jugó, ¿no es cierto? Porque tenías que enfrentar a todo un pueblo que estaba insertado en la idolatría. No es fácil, ¿sí? Muchas veces, y aunque ese pueblo se diga pueblo de Dios y se diga hijo de Dios, ¿no? Muchas veces cuando uno habla y dice, no, esto está mal, esto tenés que sacarlo de tu vida, y bueno, a veces no responden muy bien a algunos, o bueno, algunos también decían retirarse, ¿no? Por eso digo que él tomó esa decisión, era un siervo de Dios que se jugó por la obra de Dios, y hasta acá todo nos demuestra, todos los testimonios que tenemos de la Escritura, de que era un hombre íntegro, de que era un hombre que realmente amaba a Dios y lo demostraba con sus hechos, ¿no? Y desde su lugar de autoridad utilizó la autoridad que tenía para hacer exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. Entonces, bueno, eso más o menos para que veamos quién era este muchacho, ¿no? Este rey, ¿no? Príncipe del pueblo de Dios. Y uno diría, bueno, ¿y qué pasó? ¿No es cierto? De repente una persona íntegra que sirve a Dios, que ama a Dios, y de repente se enferma, y se enferma de muerte. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. Sabe que la palabra de Dios no miente, ¿no? Lo que habrá pasado por la cabeza de este muchacho, y en un tiempo en donde muchas veces se consideraba que cuando había una enfermedad en el cuerpo de una persona o alguien se enfermaba, que era un castigo de Dios, ¿no? Entonces vemos cómo
Dios, ¿no es cierto?, permitió esta situación en la vida de Ezequías, y como digo, algunos piensan que fue en un momento justamente en que los asirios estaban acercándose, ¿no?, estaban ahí amenazando. Creen que fue en ese momento, en realidad, cuando él está enfermo. Y bueno, algunos podrían decir, bueno, las tensiones, las presiones que estuvo recibiendo, ¿no?, ¿qué puede pasar? ¿Cuántas personas bajo presión o por estrés o por diferentes cosas, ¿no?, que por ahí no es algo, digamos, una enfermedad, como podemos decir un cáncer o algo por el estilo, y sin embargo surgen y manifiestan otro tipo de enfermedades, ¿no? A mí se me ocurría eso, ¿no?, en ese momento, ¿no?, me imagino la situación de estrés de él, de todo lo que venimos leyendo, de todo lo que viene viviendo, ¿no?, con las amenazas del rey de Asiria, y también sabiendo, hermano, de que ya para esta época, cuando el reino de Judá está siendo amenazado por el rey de Asiria, ya se habían llevado a todos los israelitas, el resto de las 10 tribus, ya los habían atacado, ya los habían vencido, ya se lo habían llevado, ¿sí? Lo llevaban a otro lado. Lo habían sacado de su propia tierra, o sea que no era una amenaza lo que estaban sufriendo, algo que ellos no vieran a sus vecinos, a sus hermanos de las otras tribus, ya le había pasado, ¿no? Y bueno, y sabemos que Israel, el resto de Israel, ¿no?, cuando decimos acá, bueno, estaba el reino de Israel y el reino de Judá, ¿no?, que se habían dividido, porque las 10 tribus que quedaron en Israel no quisieron reconocer al hijo de Salmón, ¿no? Bueno, ahí viene la división. Pero vemos que ellos habían visto claramente lo que había pasado, o sea que tenían motivos para estar, ¿no?, temerosos, digamos, y todas las cosas que estaban pasando. Así que bueno, yo me pongo a pensar que esto por ahí tuvo que ver con ese tipo de enfermedad que le agarró a Ezequías. La Biblia no aclara qué tipo de enfermedad era, ¿sí? Lo que sí, bueno, obviamente vemos que Dios lo permitió también a esto, ¿no? Y entonces vemos que en esta circunstancia, ¿no?, algo también tremendo, ¿no?, que Dios envía a un siervo de Dios a avisarte que te vas a morir. Yo digo, bueno, ¿no? Creo que no muchos tenemos el privilegio de que venga un siervo de Dios directamente, un profeta como Isaías, reconocido, ¿sí?, reconocido, de larga trayectoria, que Dios había hablado muchas veces a través de él, y a quien Ezequías, como también de alguna manera el siervo de Dios, reconocía y sabía que era de Dios, que podía aceptar y que era verdad lo que le decía Isaías. Por eso él le creyó enseguida lo que le dijo Isaías, porque Isaías era un profeta ya que tenía un buen testimonio, era reconocido, ya Dios había hablado muchas veces a través de Isaías. Y que te traiga eso, yo digo, ya vemos ahí un trato especial también con Ezequías de parte de Dios, ¿no? Porque digo, no cualquiera el Señor le muestra, mira, te vas a ordenar tu casa porque te vas a morir, ¿viste? O sea, que digo, qué bueno, ¿no?, poder tener ese tiempo. Yo no sé cuánto, bueno, yo sé que a muchos no les gusta que hablemos de estas cosas, de la muerte, pero bueno, algún día todos nos vamos a morir, a no ser que Cristo venga antes, ¿no?, y nos lleve. Y pensaba en esto, ¿no?, que está bueno, porque bueno, puedes arreglar tus cosas, bueno, está buenísimo eso, ¿no? Que justamente creo que una de las cosas que pasa con lo que está pasando en este tiempo, ¿no?, con esta enfermedad, que no te permite, una vez que entras, no te permite estar en contacto con tu familia, ¿no? Por eso es bastante pesada, ¿no? Yo hablaba con muchos hermanos, y bueno, creo que es una de las partes más duras. Hoy la gente común también, la gente que no es de la iglesia, ve esto y creo que es una de las cosas que también te pone bastante mal, ¿no? Pero él tuvo la oportunidad, Dios le dio la oportunidad, ¿sí?, de poder ordenar su casa, ¿no? Pero ¿qué ocurre, no? Ezequías recibe la noticia, él ya estaba enfermo, recibe la confirmación de alguna manera de que esta enfermedad no zafaba. Pero ¿qué hizo Ezequías, no? Esa es la parte que nos ha encantado durante años, ¿no? El hecho de poder clamar a Dios, de orar a Dios, ¿no?, de poder hablar. Esa es la bendición que tenemos los hijos de Dios. No estamos solos en esta tierra, Aún si nos llegara a agarrar algún tipo de enfermedad que nuestra familia no puede estar, pero nuestro Dios sigue estando presente siempre. Y eso es lo más tremendo, ¿no?, de Dios. Él es omnipresente, Él está en todas partes, ¿no?, y es todopoderoso. Y Ezequías lo conocía y había visto su mano muchas veces, ¿no es cierto? Y él justamente, ¿qué hace? Dice en la escritura que hemos leído que él se va a Isaías, ¿no?, y se pone a orar a Dios. Se pone a orar a Dios, a vuelta dice que se pone contra la pared, se pone a llorar, ora, ¿no? Y acá un dato interesante también, ¿no?, que yo me preguntaba, si a mí viene el profeta Isaías y me da esta noticia, ¿yo qué haría? Y yo enseguida, Isaías, pondría mi cabecita, hacerme imposición de mano, Isaías, orá por mí,
Si yo sabía las cosas que como Dios hablaba por la vida de Isaías, era un tremendo siervo de Dios, ¿sí? Y sin embargo, Ezequías no lo hace, ¿sí? Entonces acá también vemos que cuántas veces nosotros por ahí cometemos ese tipo de error, ¿no? Creemos que porque somos siervos de Dios, y me incluyo, ¿no? Que por nuestra oración alguien se va a sanar, ¿sí? Nosotros somos intermediarios entre Dios, somos intercesores, podemos ser, no intermediarios. El único intermediario es Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que quiero decir, que no somos como Jesucristo, ¿amén? Y lo que hizo Ezequías, ¿no? Es quedarse solo y clamar a Dios, él solo, ¿sí? Pero yo digo, yo me incluyo, cualquiera de nosotros tenemos a Isaías venía a hacerme una oración, ungime con aceite, no sé, hacer lo que quiera, ¿sí? Pero yo quiero que me sanes, clama a Dios por mí, pero no, clamo a Él. Y de vuelta digo esto, ¿no? Que muchas veces se cometen esos errores dentro de las iglesias, creyendo que nosotros, que somos ministros de Dios, vamos a sanar a la gente. No, si Dios, hemos orado y hay gente que se ha sanado, pero es por la voluntad de Dios, ¿no? Y por sobre todas las cosas, porque es Dios. Porque nosotros no tenemos que atraer a las personas hacia nosotros, ¿sí? Sino llevarlos hacia Cristo, ¿no? Y creo que Isaías, como buen consejero de Ezequías, como verdadero profeta de Dios, no lo atraía hacia su propia persona, Isaías, sino que lo guió a Ezequías a que siempre tenga a Dios primero en su vida y que espere de Dios. ¿Me está escuchando? Entonces, un detalle, ¿no es cierto?, que me pareció interesante en este tiempo, ¿no? Y esto es lo rico de meditar la palabra, hermano, ¿sí? Yo la verdad que nunca lo había visto de esta manera. Ahora cuando estaba meditando para preparar este mensaje, ¿no? Cuando meditaba en Isaías justamente, ¿no? Por eso de la riqueza de la palabra, pasan los años y meditamos y Dios nos va mostrando nuevas cosas, ¿no? Y nos va confirmando cosas, ¿no? Y que por ahí no la habíamos visto durante años y están acá, están en la Escritura, aleluya. Y sabe que él clama a Dios, ¿no? Y le pide, obviamente, ¿no? Llora delante de Dios. Y una de las cosas que vemos es que él le hace mención a Dios. Y le dice, Señor, acuérdate de cómo te has servido íntegramente. Bueno, y es verdad, lo habíamos dicho, ¿no? Y creo que por ese motivo también Dios envió a Isaías para que le avisara, ¿no? De que de esa enfermedad no zafaba. Y él le recuerda, ¿no? Y yo digo, qué bueno que podamos tener integridad y estar sirviendo a Dios, ¿no? Y poder decirle, si querés, eso a Dios. Pero bueno, en este tiempo era tiempo de ley, ¿sí? Era tiempo de ley. Y sí o sí, para agradar a Dios tenías que cumplir, tenías que estar obedeciendo, sí o sí, porque si rompías la ley dice esto, si vos desobedeces en uno de los mandamientos, es como si hubieras roto todos los mandamientos. Eso lo dice la misma Escritura. Por eso no es bueno ponerse bajo la ley, hermano, ¿sí? Y debemos darle gracias a Dios porque estamos en el tiempo de la gracia. Yo creo que muchos de nosotros, o muchos por ahí los que están escuchando del otro lado, pues no podían decirle, si tuvieran una situación como Ezequías, no le podrían decir, Señor, mira que te he servido íntegramente. No, y no podrían, ¿sí? Pero qué bueno que estamos en el tiempo de la gracia. ¿Amén? Y si tuviéramos una situación así, hoy nosotros, porque estamos en el tiempo de la gracia, no confiamos en nuestras obras que hemos hecho, sino que por la fe confiamos en la obediencia de Jesucristo en la cruz, que es la que nos regala la gracia de Dios. Amén, un regalo. Gracia es regalo. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender eso, ¿no? Acá, para Ezequías estaba bien en ese momento porque era tiempo de ley, ¿sí? Entonces le dijo, Señor, mira esto, nosotros estamos en el tiempo de la gracia. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, hoy creo que si fuera tiempo de la ley, muchos de nosotros no podíamos hablarle a Dios de esa manera, ¿no? Por eso digo, qué bueno que estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Y sí podemos, aceptando a Jesucristo, llegado a una situación así de enfermedad, de muerte, del tipo que sea, podemos clamarle al Señor también, ¿no? Y eso es lo bueno que tenemos al ser pueblo de Dios. Y a mí es la maravillosa gracia de Dios, ¿no? Entonces vemos que después de esto, ¿qué ocurre, no? Dice la palabra de Dios que, y es una de las pocas, hermano, una de las pocas situaciones en la que Dios cambia, ¿sí? Algo que ya dijo, ¿sí? Por otra situación, ¿no? No recuerdo otra en este momento, pero le dice el Señor que lo va a sanar, ¿no? Que se va a sanar y que le va a agregar 15 años más de vida. Yo de vuelta digo, hermano, a ver, Dios sigue teniendo un trato especial con Ezequías,
Que te digan, es lo mismo, no sé, bueno, mira, estamos en el 2020, en el 2035 te morís. Bueno, qué bueno, ¿no? Me preparo para eso. Espectacular. ¿A quién no le gustaría saber en qué momento te vas a ir de esta tierra? Por eso digo, hay un trato especial, particular, ¿no? Unos gestos especiales, hermano. Por eso digo, vale la pena servir a Dios también, ¿sí? Amén, y que Dios te trate de esa manera, pero bárbaro. Y Dios le dice que le va a añadir 15 años más de vida, ¿no? Bueno, después toda una cuestión, bueno, no me quiero meter mucho en eso, ¿no? Porque Ezequiel le pide señales, Dios le hace volver el tiempo hacia atrás, ¿no? Yo digo, es tremendo, ¿no? Lo que tenemos en la Escritura. A veces, como decimos, queremos ver ciencia ficción, mirá la realidad de la Biblia, ¿sí? Y esto ocurría, y es real. Bueno, no me quiero meter mucho en eso. Bueno, la cuestión es que el Señor le dice que lo va a sanar, ¿no? Y que va a vivir 15 años más, ¿no? Y de vuelta interviene Isaías, ¿no? En este caso, y dice, manda que le pongan masa de higos, ¿no? Que aparentemente es una especie de medicina en ese tiempo. Así que también podemos ver de que en este caso aparentemente intervino algo medicinal también, ¿no? Dios en su divina voluntad, pero también podemos decir la ciencia, Hermano, Dios es el dueño de todo, ¿sí? Dios es el dueño de todo. El otro día veía a alguien, no sé quién, que decía, obviamente, por sobre todo la cosa está Dios, ¿no? Pero bueno, un detalle, ¿no? Que a ver, si Dios quiere usar a los médicos para completar una salida, bueno, Dios es dueño, hermano, de hacer lo que quiera. En otra oportunidad Dios hace un milagro, no interviene un médico ni nada, pero en otra oportunidad, como vemos acá, dice Isaías manda que hagan eso, ¿no? O sea, bueno, por eso algunos dicen que por ahí una especie de medicina. Y luego se termina recuperando Ezequías, ¿no? Así que vemos, hermanos, que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, amén, y qué bueno que podamos ser parte de este pueblo, qué bueno que podamos ser parte de esta gracia bendita en el Señor, ¿no? Que por ahí, digo, no, nosotros mucho no podemos decirle a Dios que hemos vivido, ¿no? Yo pienso, ¿no? Porque este muchacho, bueno, digo muchacho, ¿no? Pero llegó a ser rey, fue príncipe, Dios le sigue hablando como príncipe, ¿no? También. Y pensaba que él fue criado de chiquito en las cosas de Dios, conocía su palabra y tuvo un mal ejemplo de su padre, porque su padre también no fue muy bueno, ¿no? Pero él tuvo buenos consejeros, ¿sí? Tuvo buenos consejeros, y entre ellos estaba Isaías, mirá qué bueno, amén. Y él llega a este punto y bueno, y cuando le llega el momento de él tener el poder, la autoridad, ¿no? Hizo todo lo que pudo hacer, porque como dice la palabra, lo que esté al alcance de tu mano para hacerlo. Y tiene que ver con las cosas que tienen que ver con Dios, hermano. Muchas veces eso lo aplicamos en lo secular, en lo natural, pero bueno, pero el punto es que uno como hijo de Dios debe reconocer y entender de que Dios, todo lo que tenemos, todo lo que nuestra vida, le pertenece a Dios, ¿sí? Estamos en la gracia, ¿sí? Por gracia somos salvos, ¿no? Entonces me hacía meditar esto, ¿no? De cuántas veces yo he visto, ¿no? Situaciones de personas que han estado al borde de la muerte, cristianos, siervos de Dios, que han estado al borde de la muerte, ¿no? Y sin embargo Dios intervino de alguna manera, ¿sí? Y los rescató. Y yo mismo, ¿no? Por ahí situaciones que yo antes trabajaba a la madrugada, bueno, me quisieron robar, bueno, tuve situaciones que Dios me guardó también en medio de la noche, 2 de la mañana, no es que salía a las 2 de la mañana porque tenía ganas, sino porque era mi trabajo, ¿no? No había colectivo, tenía que caminar como 20 cuadras para tomar el otro colectivo. Y me pasaron situaciones así, y esa la supe, la vi, y de cuántas cosas creo o realmente Dios me libró, ya siendo cristiano, ya siendo un hijo de Dios, ¿no? Por eso digo, y cuántos han vivido situaciones, ¿no? O sea, siendo cristianos, sirviendo a Dios, que podían estar tranquilamente muertos, ¿sí? Y sin embargo, Dios intervino de alguna manera. Y hoy tienen años de vida, se le añadieron años, justamente por esa intervención, ¿no? Que por ahí uno ni se dio cuenta que fue Dios, ¿no? Porque yo creo que muchas veces no lo reconocemos a Dios en esas cosas, no nos damos cuenta. O pensamos, mira, me puede haber pasado esto, no. Pero no, tenés que reconocer justamente que Dios está en todas esas cosas. Y Dios nos vive agregando años de vida. Y ni hablar de aquello que hemos, por ejemplo, yo me pongo a pensar, a mí Dios me añadió hasta ahora 27 años de vida. Porque estaba muerto en mis delitos y pecados, pero un día alguien me predicó el Evangelio, alguien me habló del Señor, le entregué mi vida a Jesucristo, me encontré con Él y Dios me añadió años de vida, ¿sí? O sea que hace 27 años que estoy viviendo en lo que Dios me añadió en esta vida que tiene que ver con Jesucristo, amén, con el reino de Dios. Entonces,
mi pregunta, ¿no? En esta noche, por ahí, o mientras preparaba esta palabra, era, ¿qué hacemos con el tiempo que Dios nos regaló de vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué venimos haciendo hace años? ¿O en qué invertimos este tiempo? ¿No? Y entonces, bueno, tomando la vida, en este caso de Ezequías, ¿no? Que Dios le regala 15 años. Y yo diría, ¿usted qué haría si sabés que Dios te dice que te estás por morir y de repente te regalan 15 años? Digo, ahora ya lo sabés. Todo lo que me están escuchando del otro lado, aceptaron a Cristo, Dios ya te regaló años de vida. Ya estás viviendo años de vida, ¿sí? Y pensaba, y me puse a ver qué hizo Ezequías con esto, ¿no? Y lamentablemente es triste esta parte, ¿no? Porque esta está la parte linda que vimos de Ezequías. Ahora vemos la parte triste, ¿sí? Dice la palabra acá más adelante, ¿no es cierto? En el mismo capítulo de Segunda de Reyes, versículo 12, dice que en aquel tiempo Merodach, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. O sea, habían estado, ¿no es cierto?, presionados por Asiria. Bueno, de estos versículos al otro ya pasó un tiempo, ¿no? Y el rey de Babilonia le envía presentes, le envía regalos. Y claro, porque quería de alguna manera que Ezequías ahora sea su aliado, ¿sí? Porque también el rey de Babilonia sabía que Asiria estaba también queriendo atacarlo, bueno, y Babilonia estaba creciendo en esa época, no era una gran potencia, pero estaba comenzando. Entonces busca aliarse con algunos reyes, ¿no? Y entre estos reyes va a Ezequías. Y dice la palabra, ¿no?, que cuando va Ezequías, bueno, Ezequías obviamente lo recibe, pero luego, en el versículo, más adelante, ¿no?, ocurre que, ¿qué hace Ezequías? No tiene mejor idea, ¿no?, de que cuando vienen esto con los presentes, con los regalos para el rey, obviamente los acepta, y después dice la escritura que él lo lleva a su casa, la casa del rey, y le muestra todas sus riquezas, todas sus posesiones, su armadura, mira qué linda armadura que tengo, y le muestra todas estas cosas a los babilonios, ¿no?, a estos mensajeros del rey de Babilonia. Y bueno, y después de esto se van, bueno, y el versículo 16 dice que vino Isaías, ¿no? Entonces Isaías le dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Entonces vemos la actitud de Ezequías, ¿no? Algunos dicen por ahí, claro, vino este rey, le mandó presente, ¿no? Y se dejó, de alguna manera, seducir por los regalos que venían de gente impía, ¿no? Primero, porque eran idólatras, ¿no? Y se dejó seducir, parece, ¿no? Y después de eso, se va y empieza a mostrar toda lo que tenía, ¿no? Entonces vemos que acá, por eso yo digo, ¿qué hacemos, hermano, con el tiempo de vida que Dios nos regala? Dios le regaló 15 años de vida a este rey. Y venía bien, venía espectacular, venía sirviendo a Dios de una manera íntegra. Pero de repente los presentes, las adulaciones, lo llevaron a una posición de orgullo. Aparentemente se enalteció, se empezó a enorgullecer. Mirá, necesitan de mí también. Claro, habían pasado una situación pesada y se le ocurrió mostrarle toda la riqueza que tenía, ¿no? Entonces yo decía, me llevaba a pensar en esto, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros lo aplicamos esto hoy en nuestra vida? ¿Qué puede ser hoy, ¿no? En estos días, ¿no? Y bueno, obviamente me puse a pensar en nuestra vida actual, ¿no? ¿Qué es lo que mostramos, ¿no? O andamos mostrando constantemente. Y bueno, y me puse a pensar, ¿no?, en los medios que tenemos hoy, ¿no? Estos medios no existían en la época de Ezequías, porque si no capaz que lo hubiera publicado su armadura, sus posesiones, el oro que tenía y todas las cosas, su casa, ¿no? Y obviamente me puse a pensar en Facebook, en Instagram, cuántas cosas ¿no?
Y uno ve que muchos viven subiendo cosas. Yo digo, una cosa es que lo utilices, que se utiliza para trabajar, ¿no? Para vender algo, está perfecto. O que de vez en cuando en un cumpleaños subas algo de tu familia, me parece también, no me parece mal, por supuesto. Pero que todos los días, todo el tiempo, se esté mostrando, ¿no? Entonces mi pregunta era, en mi caso, ¿no? ¿Qué muestro yo? ¿No? O sea, muestro algo que por ahí en realidad está al límite de la soberbia, la altivez y el orgullo. Entonces pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces algunos por ahí suben que el auto nuevo, ojo, y por ahí le dan gracias a Dios, ¿no? Hasta ponen versículos bíblicos, pero bueno, mostrando cosas materiales, autos, casas, no sé, ¿no? O algunos por ahí se ponen, ¿viste? Su armadura, y mirá qué lindo que soy, mirá qué linda que soy. No entiendo yo, la verdad. Bueno, a no ser que seas un modelo y que trabajes de eso, bueno, ¿no? Mientras no sea algo indecoroso, ¿no? Pero después lo demás, y voy a repetir una cosa, pero todo el tiempo, y vivimos en un momento, bueno, algunos me dirán, bueno, pero son los adolescentes, bueno, yo conozco bastante grandecitos que siguen haciendo lo mismo, y hacen lo mismo, ¿no? Entonces, pero el punto es esto, o sea, ¿cuál es el objetivo de hacer eso? ¿Cuál fue el objetivo de Ezequías de mostrar todas sus cosas? ¿Sí? Obviamente el orgullo, no, mirá lo que tengo, pero también pensaba esto y me acordaba, ¿no? En mis primeros años, ¿no? Como cristiano, como hijo de Dios, me habían enseñado, ¿no? Y una de las cosas que me quedó de muy nuevito fue, vos cuando vas a hacer algo, pensá, ¿Jesús haría lo mismo? Y no una respuesta de decir, sí, yo pienso que sí. No, vamos a la Biblia, vamos a la Escritura. ¿Jesús haría lo mismo? ¿No? Entonces, ese es el punto, ¿no? Y esto me hizo acordar de estas cosas, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué es lo que mostramos? ¿No? O por ahí, no sé, diferentes cosas que pueden mostrar de alguna manera que estamos más bien al borde del orgullo, la soberbia. Después otra cosa que se ve en Ezequías es que en ningún momento le dio gracias a Dios, ¿no es cierto? No le contó, no dice la Escritura que le contó, no, la verdad que mira, el que me liberó a mí de Asiria fue Dios, ¿no? Porque también era una muy buena oportunidad en que Ezequías podía hablarle a estos impíos justamente de la obra de Dios, pero real, cómo le libró de los asirios, cómo lo sanó, ¿no es cierto? O sea, y se perdió toda esa oportunidad. Y otra cosa interesante, fíjese, le mostró su casa, le podía haber mostrado la casa de Dios, no, le mostró su casa, no le mostró la casa de Dios, ¿no? Entonces está bueno, ¿viste? Si llevas gente a tu casa, también invitar a que sea un día a la casa de Dios, ¿vale? Cosas que me trajeron esta palabra, ¿no? Entonces, vemos de alguna manera que cayó en un confiamiento carnal, ¿no? Puso su confianza en lo carnal, o sea, y se sintió halagado. Por eso digo, a veces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y ver realmente, ¿no? Dónde ponemos nuestra confianza. Así que esto es algo importante, ¿no? Y vemos que después de esto, bueno, lamentablemente hubo consecuencias de esto. Y de vuelta pienso, ¿no? Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que servía a Dios íntegramente, o sea, ¿qué le pasó? Bueno, por eso de vuelta la pregunta, ¿en qué invertimos? ¿Cómo nos movemos en el tiempo que Dios nos ha regalado? ¿No? Digo, yo por lo menos yo lo tomo de que aceptó a Cristo, y después de eso muchas veces yo entiendo que Dios me libró también. Y sé que muchas personas, Dios también, aunque están años en el Señor, también en algún momento estuvieron quizás al borde del amor, y Dios lo libró también, en su pura infinita misericordia, ¿no? Y te agregó años de vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Estás orando? ¿Estás buscando de Dios? ¿Qué estás haciendo? O nos pasa lo que le pasa a Ezequías, ¿no? En esta oportunidad. Empezamos a mirar las riquezas, a mirar otras cosas, ¿no? A mirar las cosas que no tienen que ver con Dios, ¿no? Y lamentablemente eso va a tener su consecuencia. Si no nos arrepentimos, ¿no? Por eso esa es la bendición que tenemos, nos podemos arrepentir todavía. Y esa es la gran diferencia entre el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Pero en este caso, Dios le habla y le dice que por esto que hizo, que van a venir días en que todo lo que está en tu casa, todo lo que le mostraste, todo lo que va a terminar, ¿no? En la misma Babilonia. Va a terminar todo ahí en Babilonia. Primer punto, ¿no? Y después dice, de tus hijos saldrán de ti, ¿no? Que también tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y yo siempre digo esto, hermano, la palabra de Dios se cumple, ¿sí?
la palabra escrita, lo que Dios está escrito, Dios lo cumple. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió? Obviamente se cumplió. Más o menos 100 años después de esto, viene el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, viene, ¿no?, y saquea toda la casa de Ezequías, se llevan todos los tesoros que él mostró orgullosamente en ese momento, y aún utensilios de la casa de la casa de Dios. Y se lleva a los príncipes, ¿no?, porque fue mandato de Nabucodonosor, tráigame a los príncipes, descendientes de la realeza, justamente como dice la palabra, hermano, que de los hijos de Ezequías irían, y justamente entre esos hijos de la realeza, ¿quién estaban? Estaba Daniel, ¿no? El profeta Daniel termina siendo, pues Daniel era descendiente de la realeza, era un príncipe, igual que Sadrach, Mesach, y terminan llevados a Babilonia. Bueno, después conocemos la historia de Daniel, ¿no? Eso está en Daniel 1, ¿sí? Capítulo 1, versículo 1 al 4, tenemos esta historia. Y la historia de Nabucodonosor lo tenemos en Segunda de Reyes 25, del 11 al 17. Vemos el cumplimiento de esta palabra que el profeta Isaías le dio a Ezequías, ¿no? Pero después algo que a mí me llama también la atención, o sea, vemos cómo Dios cumple su palabra, hermano. Dios sabe lo que viene, Dios sabe el porvenir, ¿sí? O sea que Daniel era descendiente del rey David también, para que un dato, ¿no? Después de esto, me llama la atención también, ¿no? Porque bueno, acá él dice, Ezequías, dice, bueno, que por lo menos, ¿no?, en el versículo que hemos leído, ¿no?, de 19, dice, habrá al menos paz y seguridad en mi día, ¿no? Pero en Isaías 39:8, en realidad él pide, bueno, que por lo menos, está bien, va a pasar todo esto que vos me estás diciendo, van a sacar mi casa, que por lo menos no ocurran mis días, O sea, le están diciendo que te van a llevar tus hijos, tus descendientes, todo. Y él, en vez de orar y clamar a Dios como lo hizo cuando estuvo enfermo, no lo hace. Dice, bueno, por lo menos mientras yo esté vivo, que esté todo en paz, tranquilo, está aquí, ¿no? Y la verdad que me llamó mucho la atención. Y digo, ¿no?, porque yo muchas veces lo digo, ¿no? Yo, una de las cosas que doy gracias a Dios en el Evangelio es que justamente mis hijos tienen una vida diferente, porque yo ya conocía a Jesucristo, ¿no? Si no supiera hubiera sido otra seguramente. Entonces, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros aceptamos a Cristo, también afecta la vida de nuestros hijos. Por eso la importancia de que como padres te hagas cargo, ¿sí? Te hagas cargo y que entiendas esto y que no cometas el error y que no te laves como Ezequías, ¿no? Yo a mí me impactó eso, ¿no? O sea, bueno, o sea, si vienen a Nabucodonosor en la época de mis hijos, mis nietos, bueno, ya está. Mientras yo la pase bien. Y la verdad, había un espíritu egoísta. Un hombre íntegro, un hombre que servía a Dios, mire en qué terminó cayendo. Por eso, ¿no? Y no es que le esté dando con un caño a Ezequías, ¿no? Porque lo hemos visto, hemos hablado de todas las virtudes de Ezequías. Pero después, ¿qué hizo con los 15 años que Dios le regaló? Por eso digo, ¿en qué estás invirtiendo los años que Dios te regala y te regaló de vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Porque es así, ¿no? Se dejó llevar por las cosas materiales, por las cosas mundanales, podemos decirlo también, y terminó perdiendo hasta el amor, yo digo, ¿no?, es mi interpretación, hacia sus propios hijos. Ahí no clamó, ¿no? Ahora cuando estaba enfermo de muerte, cuando su cuerpo, ahí sí clamó, pero cuando le dicen que no va con... Eso me llama mucho la atención. Por eso digo, mirá lo que puede hacer, ¿no? Tenemos que estar, yo el otro día comentaba también, ¿no?, que lo he visto, hay hermanos que buscan a Dios cuando están mal, y después cuando están bien se olvidan. Otros al revés, ¿no es cierto? Cuando están bien, ¿no?, por ahí se terminan dándole gracias a Dios y bueno, y siguen. Hay de todo, ¿no? Entonces, el punto de este mensaje es que justamente que no te ocurra lo que le ocurrió a Ezequías, que aproveches bien el tiempo que Dios te dio, que no te alejes, que no sea recibió sanidad. Uno se pone a pensar, recibió sanidad, recibió riqueza, porque encima fue próspero de una manera tremenda después de todo esto, lo libró de Asiria. Algunos dicen también que la enfermedad y la sanidad de Ezequías era como una forma también de mostrar que Dios, así como le dijo a Isaías también que Dios iba a librar a Israel de la mano de Asiria, que de la misma manera como él se enfermó y luego Dios lo sana, de la misma manera Israel, que estaba siendo
acechado por Asiria, iba a también ser restaurado, ¿no? Y bueno, después se cumplió toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios se cumple, ¿sí? Y como decía, hoy nosotros tenemos la palabra profética más segura, tenemos todo lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Escrita, todas las cosas que están aconteciendo ya están escritas. Y creo que lo importante es eso, ¿no? Poder levantar a Dios en nuestras vidas, a pesar de las circunstancias que hoy estamos viendo, que hoy no podemos salir como hacíamos antes. Pero bueno, hoy la mayoría sigue, las escuelas siguen enseñando a través de internet, a través de Zoom, de cuántas cosas. Nosotros mismos también lo hacemos y lo debemos hacer, ¿no? Pero no te olvides, que no te dejes arrastrar por las cosas mundanales y que realmente puedas utilizar los medios para predicar la palabra del Señor, ¿sí? Para alcanzar a aquellas personas que no conocen a Cristo, ¿no? Usted sabe que en este tiempo, a pesar de todo, yo un domingo, no, creo que que pasó, no el anterior, terminó la reunión y bueno, tenía que llamar a una persona, que bueno, una hermana de la iglesia, un vecino, una hermana anciana, le había predicado y bueno, y ahora quería, pero obviamente no podemos reunirnos. Bueno, la cuestión es que terminó la reunión y lo llamo al celular, ¿no? Yo lo llamé, aceptó a Cristo, ¿sí? Oré por el celular, aceptó a Cristo. Y quedamos que seguimos orando por él, ¿no? Y que en cuanto podamos retomar las reuniones, podamos acercarnos, nos vamos a estar acercando. Después me cuenta otro hermano, eso fue el domingo, a la misma semana también otro hermano me cuenta algo parecido, que también otra persona aceptó a Cristo. Hermano, hay que seguir, ¿sí? Por eso digo, no es excusa. Algunos están esperando, bueno, cuando termine la cuarentena y vuelva a la iglesia. No, volvete ahora a Dios, ¿sí? Empezá ahora. Y que cuando podamos volver a las reuniones, bueno, puedas venir con todas las pilas. Amén. Que no sea cosa que te quedes en estos años que el Señor te está regalando de vida. Así que bueno, hermano, damos gracias a Dios, ¿no? Porque Él es bueno. Y tenemos un Dios grande y poderoso, ¿sí? Que tenemos que confiar en Él, tenemos que darle gracias porque Él está de nuestro lado. Y como digo, aún en situaciones difíciles, ¿no? Como nos enseña esta palabra, podemos clamar a Dios, no estamos solos, no estamos solos. Pero también, si reconoces que Dios ha hecho una obra en tu vida, que utilices este tiempo para su gloria y para su honra. Que no perdamos el tiempo, ¿no? Que no nos dejemos arrastrar por la vanidad de este mundo y que nos aferremos cada vez más al Señor. Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición esta palabra y que realmente la podamos aplicar, que la podamos compartir a otros también y bueno, que sea una palabra de aliento. Lo bueno que tenemos justamente, como dije, en el tiempo de la gracia es eso, que podemos arrepentirnos y bueno, y podemos volvernos al Señor y Él nos restaura. Yo siempre digo esto porque lo creo, ¿no? Que mientras hay vida hay esperanza de volvernos al Señor y Él es bueno. ¿Amén? Así que no pierdas tiempo, volvete al Señor de corazón, afirmate, establecete y deja de jugar con las cosas que a Dios no le agradan, que ya lo sabes, porque muchos lo saben, ¿no? O por ahí no lo saben y por hoy te enterás, o por ahí lo hacemos por ignorancia. Algunos dirán por inocencia, también yo lo creo, pero justamente la palabra de Dios está para eso, para iluminarnos, ¿no? Para iluminar las tinieblas, ¿no? Lo que nosotros primero no damos cuenta y no vemos, lo tenemos que recibir. Amén. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Señor, te invocamos una vez más en esta noche, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, te damos gracias porque creemos que tú eres un Dios todopoderoso, omnipresente, Señor. Sabemos que puedes estar en todo lugar, pero también creemos que eres un Dios sanador, que tienes poder para sanarnos, Señor, si es tu voluntad. Y Señor, también te pedimos que nos des sabiduría para que el tiempo que nos has regalado ya de vida, los años, Señor, que ya nos has regalado, y aún entendiendo de situaciones que tú nos has librado de la misma muerte, aún ya conociéndote, Señor, que nos ayudes, que no lo perdamos, Señor, que no perdamos más el tiempo en cosas, Señor, que nos alejan de ti, Señor, que podemos dejar de lado todo orgullo, Señor, todo aquello que no te agrada a ti, Señor, y que realmente podamos ser instrumentos que podamos guiar a las demás personas también a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, también que podamos renunciar, Señor, también a todo egoísmo. Señor, quizás en estos tiempos muchas veces se dice esa frase, sé feliz, pero Señor, entendemos de que solamente podemos ser felices contigo, Señor. Y que también, Señor, somos como padres también responsables delante de ti, Señor, de nuestros hijos.
Y queremos, Señor, que tú los bendigas, que podamos ser luz, que no los arrastremos por malos caminos, sino que justamente podamos ser, Señor, personas que lo alienten en este camino al que tú nos has llamado, Señor. Yo te doy gracias porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas, Señor. Y sé también de que no hay nada mejor, Señor, que estar en medio de tu pueblo, que servirte, Padre, porque tú eres fiel y verdadero. Yo te doy gracias y te pedimos que nos ayudes a reconocer nuestra falta, Señor, y como digo siempre, que tú nos hables, Señor, que podamos mirarnos en el espejo de tu palabra para ir corrigiéndonos cada día. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, bueno, que sea de edificación para tu vida, ¿sí? Anímate, refugiate en el Señor y bueno, no te olvides de orar en tu casa, solito, y después reunirte también con tus hermanos en Cristo. Eso también es un mandato de Dios. Hoy nos congregamos por vía internet, ¿sí? Pero que es algo que le voy a repetir, no es lo mismo, pero es lo que hay por ahora. Amén. Y mientras Dios no nos dirija a hacer otra cosa, seguiremos de esta manera intentando de transmitir el mensaje, de transmitir la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Así que bueno, el miércoles nos reunimos en nuestros hogares y después saben cada uno los Zoom que tienen. Y bueno, que el Señor los bendiga a todos, los quiero mucho. Bueno, y los extraño también. Que Dios los bendiga. Nos vemos.